Ahora vamos a hacer el estudio desde el punto de vista de la aplicación del teorema de Thevenin. Ok, las tres clases o los tres videos anteriores se iban relacionados a las características de enseñanza en línea, enseñanza a distancia, donde pues ahí podemos ver las características que se requieren para hacer este tipo de enseñanza y ver si se cumple la enseñanza, aprendizaje requerida para el buen y la buena calidad de nuestros egresados. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista más físico, más real, maestro-alumno en forma directa y poder expresar la relación de la manera de transmitir el conocimiento. Ahí observamos físicamente el planteamiento, la imagen, los gestos y más cuestión, la relación alumno-maestro. Por lo tanto, aquí tenemos ese ejercicio y para poder aplicar las características del teorema de Thevenin, nosotros deberemos encontrar un circuito equivalente de Thevenin donde debe estar relacionado una impedancia de Thevenin, una fuente de tensión equivalente de Thevenin, ¿sí? Y los elementos, el elemento donde queremos conocer los parámetros eléctricos. Cabe hacer mención que este teorema es para poder visualizar, ¿sí?, tanto cuanto las acciones que vamos a tener en ese elemento, como cualquier otra parte del elemento del circuito, para saber, para poder visualizar qué tensión y qué corriente podemos determinar para poder interconectar a un elemento. Vemos las características nominales del elemento que se quiere interconectar y poder visualizar qué tensión y qué corriente tenemos. Por lo tanto, aquí tengo este circuito en el cual podemos nosotros analizarlo para tener las características de esta impedancia. Nosotros primeramente podemos tener que determinar la impedancia de Thevenin, o en segundo, pues tenemos que determinar la tensión de Thevenin. No quiere decir que esto sea primero y eso sea segundo. Podemos tener las acciones invertidas. Nada más que si quiere ser claro que para poder determinar en algún otro procedimiento la impedancia de Thevenin, pues es tener que aplicar la ley de Ohm de resistencia, que es igual a voltaje entre corriente, y el voltaje que se va a determinar es el voltaje de Thevenin entre una corriente de cortocircuito en el elemento donde queremos conocer los parámetros, que más adelante veremos que eso se va a conocer como una corriente de Norton, un teorema de Norton. Por lo tanto, tenemos este circuito y vamos a plantear las características del caso. En el primer caso de las acciones, nosotros podemos observar aquí que este circuito en esta parte es un circuito paralelo. Por lo tanto, podemos nosotros replantear este circuito de la siguiente manera. Yo pongo aquí una impedancia equivalente que le llamo 1. Tenemos aquí la impedancia 2 y una impedancia 3 en el circuito, la fuente de tensión, voltaje A, que es igual a 10, si es de 0 grados, y aquí tengo una Z equivalente 3. Por lo tanto, aquí tengo el circuito para poder determinar las características de la impedancia de Thevenin. ¿Qué es lo que va a resultar? Tenemos el circuito abierto, la terminal AB, y para poder hacer el cálculo de la impedancia de Thevenin, lo que se requiere es que las fuentes de corriente se retiren y se pongan determinadas, es un circuito abierto, y que las fuentes de tensión donde estaban interconectadas se retiran y entre sus terminales se pone un conductor puente. Algunos autores le llaman un cortocircuito, que yo en lo general no uso mucho esa palabra porque cortocircuito tiene una importancia tal en una falla, y es un cortocircuito, es una falla. Pero bueno, aquí tengo estas características del circuito. Por lo tanto, nosotros requerimos la impedancia de Thevenin. ¿Cómo podemos determinar esta impedancia de Thevenin? Ustedes pueden observar que la Z equivalente 1 va a ser igual a ¿cuánto? A 100, que multiplica a 600, si es de 90, sobre la suma 100 más J 600. Por lo tanto, este valor ya transformando unas características rectangular a polar para poder hacer las operaciones, y aquí yo tengo una impedancia de 268.33, cis de 26.37 grados ohm.
y esta es la impedancia equivalente 1. Por lo tanto, esa impedancia equivalente con respecto a la impedancia 3, yo saco una Z equivalente 2 que va a ser igual a la Z equivalente 1 más la Z3. Por lo tanto, esta Z equivalente 2 va a ser igual a 268.33 cis de 26.37 más, tenemos aquí qué valor, la Z que va a ser igual a 100 cis de menos 90 grados. Por lo tanto, la Z equivalente 2 vamos a obtener un valor aproximadamente de lo siguiente. Bueno, aquí nos va a dar un valor de 240.83 cis de 4.76 grados ohm, que es la Z equivalente 2. Por lo tanto, la Z de Thevenin va a ser igual al producto de ¿quién? De la Z equivalente 2 que multiplica a la Z2 sobre la Z equivalente 2 más la Z2. Por lo tanto, la impedancia de Thevenin para este circuito, ¿qué valor nos va a dar? Haciendo esta operación, nos va a dar un valor de la impedancia, haciendo las acciones y sustituyendo valores, nos va a dar una impedancia de Thevenin de 148.2 cis de 52.25 grados. Y esta sería la impedancia de Thevenin. La impedancia de Thevenin la sustituimos en el circuito y nos da 148.2 cis de 52.25 grados. Disculpen que les dé la espalda, pero el exceso, la reducido que está este bedroom, pues me obliga a ser irrespetuoso, pero no lo tomen desde ese punto de vista. Por lo tanto, ahí ya tengo yo la impedancia equivalente de Thevenin en este circuito. Y ya lo sustituimos en el circuito equivalente de Thevenin y ya tengo ese primer parámetro. ¿Sí? Ahora, ¿cuál será el proceder, jóvenes? Soy todo oído para ustedes y es algo equivalente o equitativo o similar a cuando se vio el teorema de Thevenin para circuitos con tensión de corriente directa. Entonces, ahora, ¿cuál será el proceder? Para determinar, ya determinamos de aquí la impedancia de Thevenin. Ahora, ¿qué es lo que sucede para el voltaje de Thevenin? ¿Cómo podemos determinar esa tensión de Thevenin? Por lo tanto, vamos a borrar para tener más espacio. Realmente, repito, el salón está muy reducido, me obliga a un pizarrón reducido. Por lo tanto, ya determinamos el circuito equivalente de Thevenin. Quitamos todo esto y ahora nos vamos a lo siguiente. Para el voltaje equivalente de Thevenin, ¿cuál será el proceder? Tengo este circuito y llegamos a lo mismo. Tengo una impedancia equivalente 1, la fuente de tensión de A, que es igual a 10. Ahora sí las vamos a reconsiderar. Y aquí tengo una impedancia 3. Aquí tengo la impedancia 2. Aquí tengo la fuente de corriente de 200 miliamperes y queremos determinar el voltaje de Thevenin entre las terminales A y B. Ok, tenemos aquí nuestro circuito y ahora ¿cuál va a ser el proceder? Aquí es necesarísima la herramienta que ya ustedes dominan, que es el análisis de mallas, el análisis de nodos, superposición o reducción del circuito. Son herramientas necesarias, indispensables para poder aplicar el teorema de Thevenin. Si tenemos alguna duda, alguna complicación con los circuitos, se repite, es la acción de poder continuar con las herramientas que se requieren. Si no las tenemos, vamos a tener conflictos para utilizar o aplicar este teorema. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Aquí nosotros podemos observar que este circuito, pues, yo puedo hacer una transformación, ¿sí? O yo también puedo transformar esta fuente de tensión a fuente de corriente si aplico nodos.
O puedo aplicar la transformación de esta fuente de corriente a fuente de tensión y aplico mallas. ¿Sí? Entonces vamos a tener el segundo caso. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí en este segundo caso tendremos nosotros lo siguiente. Vamos a transformar esa fuente de corriente a una fuente de tensión, por lo tanto me va a quedar de esta manera. Voltaje A, y aquí tengo la corriente de J 200 ohms. Y queremos determinar el voltaje de Thevenin. Y aquí tenemos la característica de esta fuente con la característica de la otra fuente. Por lo tanto, ¿cuál será el proceder? Tengo aquí este circuito, tengo un solo lazo, tengo aquí la siguiente y aquí tengo una corriente. Si aplico mallas, me va a decir que mallas es la suma de las fuentes, que sería que aquí, bueno, probablemente el voltaje B aquí, el voltaje B va a ser igual a una corriente por una impedancia, en este caso, que sería una reactancia inductiva. Por tanto, el voltaje B va a ser igual a una corriente que me da 0.2 cis de 20 grados que multiplica a una reactancia de 200 cis de 90 grados. Por lo tanto, el voltaje B va a ser igual a 40 cis de 110 grados volt. Y ese es el valor de la fuente, ¿sí? Transformada, que sería igual a 40 cis de 110 volt. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tengo ya ese valor. Por lo tanto, bueno, ya tengo mi circuito ya mejor armado. Por lo tanto, ahora, aplicando mallas, que nos dice que la suma de las fuentes, en este caso sería hasta 40, ¿sí? De 110 grados, menos, porque son sentidos contrarios, menos 10, ¿sí? Vamos a hacerlo más para acá para que nos alcance el pizarrón. Va a ser 40, ¿sí? De 110 grados, menos 10, ¿sí? De 0 grados, que eso que multiplica aquí a la corriente por la Z equivalente 1, más la Z3, más la Z en la J200. Por lo tanto, esto me va a dar un valor aproximadamente de lo siguiente. Sustituyendo valores, aquí me va a dar una característica de la fuente de tensión de, en este caso va a dar menos 23.68 más J37.58, que esto es igual a una corriente que multiplica a 240 más J120 más J200 menos J100 por la corriente. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a lo siguiente, a menos 23.68 más J37.58 sobre 240 más 220J. Por lo tanto, la corriente me va a dar un valor de 0.136 cis de 79.7 amperes, o que lo que es lo mismo que una corriente de 136 cis de 79.7 miliamperes. Y aquí tengo este valor de corriente para ese circuito. Por lo tanto, ya tengo la corriente que va a circular por este circuito. Ahora, ¿cómo determino el voltaje entre el punto A, B? Este viene siendo el mismo punto y esto viene siendo el mismo punto. Entonces, ¿cómo determino ese voltaje AB? ¿Sí? El voltaje que hay entre este punto y este punto, entre este punto y este punto. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, pues tenemos que determinar, voy a determinar ahora la caída de tensión que tengo en la inductancia, en este elemento, BL. Por lo tanto, BL es igual a una corriente por XL. Por lo tanto, la BL es igual a 0.136 cis de ¿cuánto nos dio ese valor de corriente?
Ese valor de corriente nos dio un valor de aproximadamente aquí de 0, 136,79.7, que multiplica a XL, que son 200, ¿sí?, de 90 grados. Por lo tanto, el voltaje en la inductancia va a ser igual o aproximadamente a un valor de lo siguiente. Nos va a dar aquí, pues teniendo esta situación, nosotros tendremos que el voltaje en la inductancia nos da un valor, como el producto, nos va a dar un valor aproximado de a ver, vamos a ver aquí. Sí, por lo tanto, teniendo ese producto, nos va a dar que tenemos una caída ahí, y obteniendo esa caída, tenemos nosotros que va a ser, este valor nos va a dar 27.2 cis de 169.7 grados. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin va a ser igual a la fuente de 40 cis de 110 grados menos 27.2 cis de 169.7. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin nos va a dar un valor aproximadamente de 35.24 cis de 68.2 volt. Y este sería el voltaje de Thevenin. Entonces el voltaje de Thevenin me va a dar aquí 35.24 cis de 68.2 grados. Por lo tanto, ya tengo aquí el voltaje de Thevenin. Ahora, ¿cómo puedo determinar la característica de la corriente? Yo tengo que determinar la corriente en este circuito. ¿Cómo determino esta corriente X para no confundirla con la corriente del circuito equivalente? ¿Cómo podremos determinar esa corriente? ¿Sí? Por lo total, tenemos aquí el circuito, aplicamos la ley de Ohm, y esa corriente IX va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de 35.24 cis de 68.2 sobre la Z de Thevenin más la Z en la de 100. Por lo tanto, la IX va a dar un valor aproximadamente de 0.1574 cis de 36.63 grados. Por lo tanto, el voltaje B pues va a ser igual a esa IX por la resistencia. El voltaje B es igual a 0.1574 cis de 36. ¿Por cuánto? Por 100. La resistencia si es de 0 grados. Por lo tanto, el voltaje B me va a dar 15.7 cis de 36.63 grados. Y esa sería la respuesta que nosotros tendríamos en nuestro circuito. Por lo tanto, aquí el voltaje entre ese punto y este punto sería de 15.7 cis de 36.63 grados. Y esa sería la solución y el planteamiento de este ejercicio. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿Cuestionamientos? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, ahora viene lo más complicado. Ya el circuito está resuelto, ya aplicamos la ley de Kirchhoff de tensiones y lo demás que se requiere. Pero ahora viene lo siguiente: quiero demostrar que este proceder y que este resultado que me dio aplicando Thevenin está correcto. ¿Cómo poder demostrar ese resultado? ¿Cómo puedo comprobar ese resultado de ese circuito? ¿Sí? Lo dejamos al estudio, al análisis, para poder comprobar de acuerdo a las herramientas que ya hemos visto. Lógico, indudable. ¿Cuál será el proceder? ¿Sí? Bueno, vamos a borrar
para poder continuar. Bueno, pues ya que lo pensaron, bueno, vamos a utilizar ahora el método de la superposición. ¿Qué me está diciendo el método de la superposición? Que nada más en este caso que tengo dos fuentes independientes, una de tensión y una de corriente, vamos a activar una de ellas y la otra la vamos a desactivar. En este caso vamos nosotros a encontrar una corriente I' cuando activamos la fuente de tensión y desactivamos la fuente de corriente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder en este circuito? Nosotros tenemos aquí este circuito equivalente, que le llamo yo una Z equivalente 2. ¿Sí? Le llamo una Z equivalente 2, que sería igual a ¿quién? A 100, ¿sí? De 0 grados, que multiplica ¿a quién? A la Z2, donde la Z2 es 200, ¿sí? De 90 grados, lógico, sobre la suma 100, ¿sí? De 0 grados, más J, o bueno, más 200, ¿sí? De 90 grados. Por lo tanto, esa Z equivalente 2 me va a dar un valor aproximado de 89.44, con una cis de 26.56 grados. Y esa es la Z que tenemos en este circuito. Por lo tanto, la Z total del circuito va a ser igual a Z equivalente 1 más Z equivalente 2 más la Z3. Por lo tanto, la Z total va a ser igual a Z equivalente 1, que nos dio 268.3, cis de 26.57 grados, más la Z equivalente 2, que nos da 89.44, cis de 26.56, más la Z3, que nos da 200, cis de menos 90 grados. Por lo tanto, esta Z total nos va a dar un valor aproximadamente de 325.6, cis de 10.62 grados. Y esta es la Z total. Por lo tanto, la corriente que tendremos en este circuito, la corriente prima, ¿a qué será igual? En este circuito, en el circuito equivalente, ¿cuál será esa corriente y prima? Pues va a ser igual al voltaje 100, cis de 0 grados, sobre la impedancia total de 325.6, cis de 10.62. Por lo tanto, esta corriente prima hacia la derecha nos va a dar un valor de 0.03, ¿sí? Cis de aproximadamente, cis de menos 10.62 grados, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí ya tengo esta corriente hacia la derecha. Tengo este valor de corriente, primeramente una corriente parcial, para ese circuito donde se queda activada la fuente de tensión y se desactiva la fuente independiente de corriente. Ok, por lo tanto yo tengo una corriente, lo voy a poner por aquí, una corriente I' de 0.03, cis de menos 10.62 amperes. Ok, ¿estamos de acuerdo? Y eso es lo que tenemos en esta primera parte del circuito. ¿Qué es lo que sucede ahora en la segunda? Quitamos este planteamiento de este circuito y ahora ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a desactivar la fuente de tensión y ponemos entre sus terminales un puente entre este punto, y ahora sí, en esta acción activamos la fuente de corriente de 0.2, cis de 40 grados amperes. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Tenemos este planteamiento, este circuito, borramos toda esta parte que era para conocer o determinar la corriente prima que nos estaba proporcionando la fuente de tensión. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este circuito? Tengo esta acción, pues lógico,
vamos a resumirlo de la siguiente manera para aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes. Y aquí tengo una Z equivalente 2, que este es el serie con una Z2, y aquí tengo la fuente de corriente, y aquí tengo la ZRL, que son 100 ohm, y aquí tengo 0.2 cis de 40 grados ampere. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Aplico la regla del divisor de corriente, pero bueno, vamos a tener que sacar una Z equivalente 3 aquí, que es la Z equivalente 2, que multiplica la Z2 sobre la Z equivalente 2 más la Z2. Y esto nos va a dar un valor aproximadamente, esa acción de ese paralelo, ¿sí? De la siguiente magnitud. Nos va a dar 147.93 cis de 52.25 grados, ¿sí? Y esta es la Z equivalente, en este caso la Z equivalente 3, llamémoslo nosotros de esa manera, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder para la corriente? Vamos a borrar esta parte. ¿Y qué nos va a suceder para la corriente? Aplicando la regla del divisor de corriente, donde la I' va a ser igual a la fuente de tensión, que da 0.20, perdón, cis de 40 grados, que multiplica al elemento opuesto donde queremos conocer la corriente. En este caso sería la de 147.93 cis de 52.25 grados sobre eso mismo, más la resistencia, más 100 cis de 0 grados. Por lo tanto, esta corriente I' nos va a dar un valor aproximado de, ya en forma cartesiana, de 100, ¿sí? Bueno, me va a dar aquí 0.10323 cis de 40.7 amperes. Por lo tanto, esto lo voy a tener en forma cartesiana igual a 0.10 más J 0.086, ¿sí? Amper, que esa es la corriente biprima. Por lo tanto, sustituyendo aquí, la corriente biprima, pero esta también sería en el mismo sentido, o sea, en este sentido sería la corriente biprima. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Ahora va a suceder lo siguiente. Podemos borrar la corriente. Vamos a hacer aquí en este pequeño intervalo que la corriente en la resistencia de 100 ohm va a ser igual a la corriente U' más la corriente B', y esta corriente de 10 va a ser igual a ¿cuánto? A 0.100 más J 0.086, ¿sí? Que multiplica a quién, o sea que suma, esto va a sumar, más quién, más la corriente B', y esa corriente B' me va a dar 0.10 más J 5.65 por 10 a la menos 3 cis de, por 10 a la menos, bueno, ya no es cis, perdón, ¿sí? Por lo tanto, esto es demasiado pequeño, entonces la corriente en la de 100 me va a dar un valor de 0.30 más J 0.086. Por lo tanto, la I en la de 100 voy a tener un valor de 0.156 cis de de 33 punto 33.48.
Por lo tanto, el voltaje en la de 100 va a ser igual a esa corriente 15,6 ¿sí? De 33,48 por 100 ¿sí? De 0 grados. Por lo tanto, voltaje en la de 100 me va a dar un valor de 15,6 cis de 33,48, que era un valor muy próximo al que ya determinamos por Thevenin. Y ahí está el proceder. Ok, lo pudimos haber hecho por mallas, lo pudimos haber hecho por nodos, y lógico, transformar las respectivas fuentes de tensión o fuentes de corriente para usar cualquiera de las herramientas que ya hemos visto. Entonces aquí podemos comprobar nuestro resultado. Queda en el alumno que lo demuestre empleando mallas, queda en el alumno empleando nodos para tener más completo el índice de aprendizaje de este teorema y de este tipo de proceder. Bueno, gracias, y cualquier comentario, suscripción, aquí estamos, saben mi WhatsApp, y ahí estamos. Continuaremos haciendo más ejercicios del teorema de Thevenin. Si alguno de ustedes gusta enviar ejercicios que no han podido resolver o alguna duda, con confianza, no quiten el dedo del renglón, que aquí estamos para poder resolver hasta el final del conocimiento, pero que el muchacho no se quede con alguna duda. Gracias y estamos en contacto.